¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un programa de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y sobre todo el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy tratando de profundizar y analizar un asunto que en muchas ocasiones parece que nos viene grande, que es toda esa guerra arancelaria en la que Trump está metiendo a Europa. ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo podemos afrontar este problema desde España? Todo esto y más hoy con los mejores analistas aquí en Con Ánimo de Lucro. Y tenemos que hablar de los aranceles porque este año 2025 Europa se juega mucho, nos jugamos mucho también en España. Nuestra situación no es precisamente la mejor, por mucho que el gobierno se empeñe en hablar del gran éxito económico español. Económicamente seguimos estancados, con una productividad en caída libre y un mercado laboral donde las estadísticas están bastardeadas y tratan de ocultar un problema de precariedad que nos convierte en el peor mercado laboral de nuestros iguales entre los países desarrollados. Ante esta situación, el reto que supone una guerra arancelaria como la que está planteando Estados Unidos a Europa amenaza quizá con uno de los pocos asideros que tiene nuestra economía, que es una buena posición competitiva para las exportaciones, gracias en buena parte a que nuestras empresas han podido ahorrar costes por el lado de los salarios. Es así. Si todavía las empresas españolas continúan siendo un poco competitivas en el mercado internacional, en la balanza de comercio exterior, es, entre otras cosas, porque pagan uno de los salarios de la mano de obra más barata de la Unión Europea. El problema que tenemos en España, dentro de Europa, es que nuestro país ya representa un infierno regulatorio y fiscal dentro de otro infierno regulatorio y fiscal como es Europa. Así las cosas, ¿qué podemos esperar de los aranceles de Donald Trump? Bueno, el mejor de los escenarios nos dejaría una guerra arancelaria por eliminación de aranceles, esto es, que las amenazas de Trump de iniciar o poner aranceles a los productos europeos que quieran entrar en Estados Unidos se transforme en que Europa elimine los aranceles que tiene sobre los productos norteamericanos, no solo los explícitos, sino también los implícitos o aranceles ocultos que, pues desde Mario Draghi, pasando por informes del FMI, advierten de esa extrema carga fiscal con la que se gravan los productos que vienen a comerciarse en Europa y que no dejan de funcionar en la práctica como aranceles encubiertos o como aranceles ocultos. Si la guerra arancelaria que propone Donald Trump termina por eliminar ambos aranceles, tanto los norteamericanos como los europeos, incluyendo los aranceles ocultos, pues no dejaría de ser un buen resultado para el comercio internacional, porque todo lo que sea levantar este tipo de barreras al final favorece a un comercio que pues podría ser mucho más virtuoso en la asignación de recursos y, por supuesto, en la competitividad de las empresas. ¿Y en qué redundaría eso? Bueno, pues en que los consumidores al final podríamos optar a mejores servicios, mejores productos, siempre a mejor precio, no teniendo que pagar como consumidores las sobrecargas que sobre esos productos suponen los aranceles que se ponen a uno u otro lado de la frontera. Si finalmente la guerra arancelaria que propone Donald Trump no redunda en esto, sino en todo lo contrario, que finalmente quedan establecidos aranceles para el comercio europeo dentro de Estados Unidos y Europa mantiene o refuerza los aranceles que mantiene a los productos norteamericanos, pues estaríamos en todo lo contrario, en un sistema en el que no tendríamos una buena posición competitiva con nuestros vecinos norteamericanos, que, dicho sea de paso, es uno de los principales mercados que tenemos en Europa. Veremos qué significan los aranceles, cómo se han propuesto, en qué momento nos encontramos y vamos a tratar de analizar este problema con los mejores expertos. Hoy vamos a tener sentado aquí Con Ánimo de Lucro a Ignacio Moncada, y a quien podremos preguntar en serio sobre este asunto y debatir con él sobre cuáles son las mejores alternativas que tenemos. Por supuesto, también tendremos que contar con expertos como Enrique Navarro, que nos contará casi el minuto y resultado de cómo está esta política en estos momentos. Vamos a analizar, insisto, todo esto con los mejores expertos para el día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado.
Y hoy tengo que contarles el otro golpe de la quita. El gobierno destrona a Madrid como la región con menos deuda de España. Es una de las piezas que firma nuestra compañera Beatriz García, jefa de Libre Mercado, El Libre Mercado, en nuestro periódico económico En la Red. La región de Isabel Díaz Ayuso, nos cuenta Beatriz, se enfrenta a diferentes agravios ante esta quita masiva ideada por el gobierno para favorecer a Cataluña. Sin duda, uno de los grandes escándalos que nos ha dado este gobierno, y no son pocos los que ya tenemos desde que llegó al poder vía moción de censura en 2018. Más asuntos. Ojo a todo el tema de la deuda catalana, la condonación de la deuda catalana. Carlos Cuesta, también en Libre Mercado, nos cuenta cómo Sánchez da a Cataluña un tercio de lo que aporta Madrid al sistema común y duplica la deuda de Ayuso y Moreno. Como les hemos explicado ya en varias ocasiones, lo que está queriendo hacer el gobierno condonando la deuda de Cataluña y mutualizándose con condonaciones extra a otras regiones incumplidoras es que todos los españoles paguemos por igual la fiesta del independentismo catalán, del separatismo catalán. Esa fiesta que ha convertido a la comunidad catalana en la mayor despilfarradora de recursos públicos de todas las comunidades españolas, con años y años de mayor gasto, mayor endeudamiento y mayor saqueo a sus propios ciudadanos, como es la comunidad que se ha convertido Cataluña. Bien, pues todos esos excesos los vamos a tener que pagar ahora el resto de los españoles, todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas como Madrid, que mejor ha hecho los deberes a lo largo de todos estos años, que ha mantenido la disciplina fiscal, ha mantenido la deuda en retroceso y que se ha dedicado a funcionar como debería funcionar cualquier comunidad autónoma. Ahora nosotros también tenemos que pagar la deuda catalana. Esto de que te condonan la deuda como tal no es así. Más asuntos también en Libre Mercado. La intrahistoria de la polémica ocupación de Mos, de la estafa de una familia del Opus a la huelga de hambre de Pilar. Es el título del reportaje que nos ofrece hoy Sandra León sobre esa lacra de la ocupación que vivimos en nuestro país y que, en este caso ha afectado a Pilar, una de las afectadas por esta lacra que sufrimos en España y que, ha mantenido de nuevo a una nueva familia al borde, en este caso, de la desesperación. Todas estas informaciones las pueden encontrar ustedes en Libre Mercado. No pierdan de vista nuestro periódico En la Red, porque siempre trae la mejor información y opinión económica. Y ahora sí, nos vamos al tema del día, pero antes, como siempre, un consejo. Ya lo saben, se lo digo todos los días, que ustedes quieren invertir en el negocio inmobiliario y no tienen el capital suficiente como para comprarse una vivienda y pretenden además obtener un rendimiento mayor que el que ofrece el mercado inmobiliario de compra y alquiler o de compra y venta después de reformar, pues tienen una alternativa fantástica con Cibislend. Entren en Cibislend con C, con V y terminado en D, Cibislend.com, y ahí van a encontrar toda la información acerca de esta plataforma que a través del crowdlending le permiten a usted desde 250 euros invertir en el negocio inmobiliario y exponerse a rentabilidades de entre el 10 y el 13% anual, además pagadero en pocos meses, en un año, 15 meses, 20 meses a lo sumo. Una fórmula de inversión que además cuenta por detrás con la garantía hipotecaria que protege los préstamos que se le hacen a los promotores que participan en estas operaciones. Una gran forma de invertir en el negocio inmobiliario, de exponerse al negocio inmobiliario con unas rentabilidades que no se parecen en nada, por lo que las superan a las inversiones habituales en el negocio inmobiliario. Queda dicha este consejo y pueden encontrar toda la información, como les decimos, en cibislend.com. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Vamos a tratar de enterarnos con ustedes de cómo funciona todo esto de la guerra arancelaria, cuáles son los daños que nos puede ocasionar esta política de Donald Trump en un continente que ya hemos analizado aquí, se encuentra absolutamente detenido, entorpecido por una burocracia criminal y con unos regímenes fiscales extraordinariamente gravosos para el comercio en nuestro continente y dentro del continente en España. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, muchos deberes tenías hoy que hacer porque, en primer lugar, quería que nos contaras el minuto y resultado de cómo está la cosa arancelaria. ¿Dónde se encuentran esas amenazas de Trump? ¿Cuáles se han resuelto ya y de qué manera? ¿Y cómo nos encontramos ahora mismo en Europa? Sí, lo que tenemos es que desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero,
ya comenzó a amenazar con una serie de nuevos aranceles comerciales a prácticamente todos los países con los que compite Estados Unidos. Y tenemos que a finales de enero, aprobó unos 50 decretos, entre los cuales pues había órdenes ejecutivas en materia de política comercial. Y a este respecto, lo que anunciaba el presidente de Estados Unidos era la imposición de nuevos aranceles de al menos el 20% para algunas importaciones estadounidenses, y también ordenaba a los departamentos del Tesoro y del Comercio pues que estudiasen diferentes medidas para implementar impuestos aduaneros y también otro tipo de acciones. Y de hecho dio hasta abril como plazo para recibir los informes, entre los que destacaban, por ejemplo, la revisión del tratado comercial con Canadá y con México, era una de las opciones que se planteaban, también la revisión del tratado comercial con China y promover las exportaciones de Estados Unidos. Luego, la cuestión, como destacaba Rotellar hace unos días en Libre Mercado, es que la situación actual ahora mismo es que las medidas que ha aplicado Trump, por un lado, es un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México y de un 10% a las procedentes de China, e igualmente un impuesto arancelario adicional del 25% sobre las importaciones del acero y el aluminio. No obstante, sí es cierto que con Canadá y México ha iniciado una negociación y ha aplazado un mes más la aplicación de este arancel, y sin embargo en el caso de China, el país asiático ha contestado imponiendo aranceles del 15% sobre algunos productos de Estados Unidos, además de trabas administrativas a la exportación de productos chinos que precisa la industria tecnológica del país norteamericano. Con la Unión Europea lo que sucede es que aún a día de hoy, están las negociaciones y el cruce de amenazas vigente, ¿no? Y no tenemos todavía del todo claro qué es lo que va a suceder en nuestro caso. Y en todo caso, en los últimos días, Trump anunció que desde abril se impondrán aranceles recíprocos y también unos gravámenes del 25% a los automóviles, a los semiconductores y también a los productos farmacéuticos. Y ayer conocíamos que Trump ha abierto el proceso de estudio para imponer un nuevo arancel al cobre que se importa en Estados Unidos con la excusa de la seguridad nacional, ¿no? En todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que también Europa tiene aranceles ocultos y trabas al comercio que, si bien no son aranceles como tal, sí son barreras comerciales que dificultan el comercio tanto interno como externo. Y por eso Trump, en buena medida, está usando los aranceles como un instrumento de negociación con el cual hacer presión sobre la Unión Europea. De hecho, un análisis del Fondo Monetario Internacional, que en concreto era el de las perspectivas económicas regionales de octubre de 2024, concluía que con datos del año 2020 teníamos que los costes del comercio dentro de Europa equivalían a un arancel al valor del 44% en el sector manufacturero y del 110% en el caso de los sectores de servicios, ¿no? Y de hecho, destacaban que esta evidencia de los datos sugiere que siguen existiendo dentro de la Unión Europea barreras significativas al mercado de bienes. Y en general, eso serían las industrias, tradicionales, como los productos textiles, los que más se protegen por parte de la Unión Europea. Y en este sentido, Mario Draghi, en el Financial Times, hace unos días, recogía este estudio del FMI y apuntaba a que existen dos factores importantes que han llevado a Europa a esta situación. Por un lado, la incapacidad de la Unión Europea para abordar las limitaciones de suministro, especialmente las altas barreras internas y los obstáculos que existen en términos de regulación, y también al mismo tiempo que la Unión Europea ha permitido que la regulación, que lastre la parte más innovadora de los servicios y de la economía, que al fin y al cabo es lo que ha sucedido en nuestra región. ¿Y qué consecuencias tenemos de todo este entramado de amenazas, propuestas de aranceles? Por un lado, es evidente que a los norteamericanos les va a afectar, porque si se limita la entrada de bienes que puedan competir con los que se producen en el país, lo que sucede es que los consumidores tienen un menor acceso a bienes, y por tanto lo que se prevé que suceda es que de algún modo les afecte con mayores precios en estos productos. Por otra parte, se calcula, y esto lo calcula la consultora Free Market, que es la que dirige Lorenzo Bernardo de Quirós, colaborador de este programa. Por un lado, constata que Estados Unidos recibe hoy el 20% de las exportaciones europeas al resto del mundo,
y que, por tanto, pues podría producirse un incremento en tanto que, o sea, un incremento en los precios en Estados Unidos y también una reducción de las exportaciones de Europa al país, en tanto que precisamente pues es, digamos, uno de los principales socios comerciales de la región. Y en términos económicos cifraba que esto significaba pues una elevación del peso de las exportaciones del 3% al 5% del PIB comunitario. Era lo que había sucedido entre 2010 y 2020. De esta cifra, en concreto, destacaban que el 60% de lo que exportaba Europa a Estados Unidos eran bienes, donde se concentraba sobre todo el grueso de los golpes que estaba previendo Trump en cuestión de aranceles. Y si luego nos vamos al caso español, tenemos que los aranceles de Trump pues amenazan la economía española de una forma algo menor que el conjunto de la Unión Europea, pero en todo caso importante, porque ya la Cámara de Comercio de España situó que los aranceles de Trump amenazan hasta una cuarta parte de las exportaciones españolas a Estados Unidos y que estos aranceles de 25% que prevé aplicar al acero y al aluminio reducirían hasta un 10% el valor total de las exportaciones españolas de estas partidas que se destinan a Estados Unidos. Y de hecho, con un gravamen generalizado del 25% sobre estos bienes, las ventas de España a este país se reducirían en aproximadamente unos 4.300 millones de euros. Asimismo, la consultora de Lorenzo Bernardo de Quirós también destacaba que se estima que el impacto agregado de unos aranceles del 15% sería para nuestro país de algo más de 6.000 millones de euros, y en el caso de que se impusiera un arancel generalizado del 25%, este coste ascendería a más de 9.500 millones de euros. En todo caso, lo que tenemos es que, y esto con datos de UNESID, que es la Unión de Empresas Siderúrgicas, y también del Ministerio de Economía, si nos centramos en los aranceles que ha impuesto Trump al acero y al aluminio, España se juega unos 500 millones de euros en total. Bueno, pues ahí quedan esos aranceles, ahí quedan esos planes, pero ¿en qué han quedado? Valga la redundancia. De momento, de todo lo que ha amenazado Donald Trump, ¿qué cosas se han concretado y qué no? Desde luego en Europa, en abril, ya veremos, pero de momento, allá donde se ha amenazado con aranceles, ¿se han terminado poniendo? Sí, los que están, digamos, en vigor serían con China y también el del 25%, las importaciones de acero y aluminio. Y luego, en el caso de Canadá y de México, como decía, están negociándolo porque lo que ha hecho Trump es, digamos, pues ampliar un mes más el plazo para la aplicación de los aranceles que había amenazado para estos países. Y en el caso de Europa, pues aparte del acero y el aluminio, está por ver en qué se concreta todo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, y ahora sí vamos a analizarlo después de conocer minuto y resultado cómo funcionan los aranceles y cuáles serían sus efectos sobre, en este caso, España. Vamos ya con Ignacio Moncada, que le tenemos aquí esperando, y vamos a analizar en profundidad todo este asunto. Ignacio Moncada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, el placer es mío. Además, me alegro que estés aquí para tratar un tema en el que yo creo que pocos colaboradores se me ocurren mejores que tú para tratar este asunto. Mira que aquí tú y yo hemos estado de acuerdo en las bondades de la victoria de Donald Trump y de la llegada de Elon Musk al gobierno norteamericano. De hecho, muchas de las cosas que celebrábamos, pues estamos viendo que empiezan a tomar forma, pero hay otra parte que no nos gusta nada, al menos a mí no me gusta nada, y mira que creo que el objetivo de Trump con todo esto de la guerra arancelaria es en realidad eliminar los aranceles, pero en cualquiera de los casos ahora mismo es una política proteccionista que básicamente, como nos comentaba antes Rubén, lo que está haciendo es amenazando los intereses, en este caso de la Unión Europea, y en concreto mirándonos a nuestro ombligo, a España. Efectivamente, hay que ver si realmente las amenazas de Donald Trump respecto a los aranceles son realmente una estrategia negociadora, o en qué parte es una estrategia negociadora y en qué parte es verdad, porque en su primera legislatura también utilizó la amenaza de los aranceles, y es verdad que en ocasiones lo utilizó para tener mejores relaciones comerciales con otros países, pero también implementó subidas arancelarias. Y hay que recordar pues que los aranceles es una política económica en la que el grueso de los economistas está de acuerdo en que es mala, es muy mala para la prosperidad de los países. Sobre todo porque suponen barreras de entrada al producto y a los comercios en un mundo global. Al final, hoy no se entendería
políticas autocráticas en los estados que actualmente pues unos se especializan más en una serie de productos o de servicios, otros en otros, y el comercio es global. Las mercancías van y vienen. Cuanta más libertades, menos barreras, los consumidores mejores accesos van a tener a mejores productos y a mejores precios, ¿no? Efectivamente, al final lo que se suele decir, en lo que se suele hacer especial hincapié es que los aranceles suponen una transferencia de riqueza, de recursos de los consumidores del propio país, en este caso pues sería Estados Unidos, a los productores nacionales en parte y en parte también al gobierno por la propia imposición de los aranceles. Pero realmente ese no es el efecto más importante y es el que hay que señalar, que es que también producen una destrucción de riqueza neta. Es decir, los productos suben para los consumidores y hacen que consuman menos. Hay transacciones que se dejan de producir, que desaparecen por el mero hecho de imponer aranceles. También hace que los consumidores tengan menos renta disponible para consumir en otras industrias. Pues, por ejemplo, si ponemos un arancel pues, a la importación de jerseys, pues los americanos que compran jerseys tienen que gastar más dinero de su renta disponible en comprar jerseys y les queda menos pues, para gastar en otras cosas. Este era el argumento que daba Henry Hazlitt de lo que se ve y lo que no se ve. Pero también se produce una sustitución en la producción de formas de producir más eficientes a menos eficientes, lo cual genera pues, destrucción de riqueza neta. Y es que además lo peor de todo es que te mete en una guerra comercial, es decir, te mete en una pugna con los demás países en los que tú le subes aranceles, ellos también te suben aranceles y al final pierden todos. ¿Qué crees que va a pasar en Europa? Porque la dificultad añadida en Europa, y esta es una reflexión que hago en voz alta, Ignacio, tú me comentas si consideras que puede ir bien encaminado o no. A mí se me antoja complicada en el sentido de que no es tanto el volumen de aranceles reales que tenemos, que en realidad es un porcentaje mínimo y que la Unión Europea podría acceder y decir, bueno, pues te lo quito y ya está, no pasa nada, tú me quitas todos y yo te quito esto poquito que me queda. El problema de la Unión Europea, en este caso como socio comercial, es que tiene lo que se conoce como aranceles ocultos o aranceles no confesados, que no dejan de ser todo un entramado burocrático y fiscal fundamentalmente de impuestos a los productos que se comercian en Europa. Entonces, como tiene una fiscalidad muy alta, generalmente vinculada a temas ESG, a temas de contaminación, de derechos de emisiones, etcétera, esto actúa de facto como un arancel a los productos que vienen de fuera. Es decir, si Trump quiere negociar los productos norteamericanos en Europa, sabe que tienen que pagar un peaje en impuestos que, de no existir, pues sí que existiría, digamos, una fórmula libre de moverse. Y ese entramado de impuestos es el que yo creo que es muy difícil que la Unión Europea quite o drene para evitar el choque comercial, ¿no? Bueno, si esta estrategia, digamos, de Donald Trump de amenazar con aranceles para tratar de reducir pues todos esos aranceles ocultos, trabas regulatorias, impuestos, si sirve para ir quitando y desbrozando un poco toda esa maraña regulatoria impositiva que tenemos en Europa, pues bienvenida sea. Obviamente, impuestos y regulaciones de este tipo también son generadoras de destrucción de riqueza y no solo de cara al comercio con Estados Unidos, sino también pues mirando internamente pues para la propia prosperidad y riqueza de los propios países europeos. Si sirviera para ello, pues bienvenido sea. Hay una cosa que me preocupa, que es que al final Donald Trump utiliza esto como arma de negociación, pero algo fundamental para negociar es que se note que te lo crees. Es decir, que Donald Trump se tiene que mostrar, y así lo está haciendo, como alguien que defiende los aranceles por su propia naturaleza. Y eso también genera una, digamos, guerra cultural, pero a la inversa. Es decir, está socavando pues en mucha gente, y eso se ha visto también cuando ha llegado luego el gobierno de Biden, que ha vuelto a aplicar aranceles, pues socava las ideas de la defensa del libre comercio y el libre mercado. Y eso es una parte que incluso teniendo lo de los aranceles como una posición negociadora y luego llegar a una apertura comercial, yo creo que es perjudicial per se. Correcto. Sin embargo, se han defendido aranceles a determinados productos. Voy a ir a ejemplos concretos para que sepamos situarnos ideológicamente respecto a los aranceles. Claro, defendemos, ¿no? Para el libre comercio, los aranceles son per se malos.
hay un consenso de economistas muy grande que dice los aranceles no los podemos permitir porque al final no nos permiten competir en igualdad de condiciones y todo esto redunda en que los clientes, los consumidores, no somos capaces de acceder a mejores productos, a mejores precios y se produce una asignación de recursos completamente ineficiente. Correcto. Pero, y hablo de argumentos que hemos escuchado además hace bien poco. No, Europa va a plantearse ponerle aranceles al coche eléctrico chino porque entiende que el coche eléctrico chino está compitiendo dopado porque cuenta con subvenciones públicas chinas y que por ese motivo llegan a Europa a unos precios en los que Europa no puede competir. Claro, esa narrativa tiene mucho sentido, Ignacio. A ver, lo tiene, dice, hombre, pues si allí están subvencionando y vienen esos coches a unos precios a los que aquí no podemos competir porque nosotros no subvencionamos con dinero público a la misma industria, pues les tenemos que poner un arancel para que se equiparen en precio y que así de esa manera no se vean perjudicados nuestros productores. Es una política proteccionista. ¿Cómo desmontamos este argumento? Bueno, es que lo de la Unión Europea con el coche eléctrico chino es un auténtico disparate. Es decir, si tú o sea, Europa es buena, entre otras cosas, produciendo coches de combustión. Y políticamente se decide que queremos sustituir el coche de combustión por un coche eléctrico porque hay que electrificar la economía, por efecto cambio climático, por contaminación, por varios motivos políticos. Entonces... Ideológicos. Ideológicos. Entonces, la Unión Europea estaría deseando tener el mayor que sus consumidores tengan el mayor acceso posible a coches eléctricos que sean lo más baratos posible, pero es que encima le pones un arancel a los que lo producen de forma más eficiente, que son los chinos, de forma que tampoco les permites a la industria, o digamos, les permites a Europa ir electrificándose e ir consumiendo coches eléctricos, con lo cual, de un lado, le rompes una pierna a Europa porque le impides y le dificultas la producción de coches de combustión y por otro lado también estás impidiendo a los consumidores acceder a coches eléctricos chinos. Entonces, aclárense, señores burócratas europeos, lo que tendría sentido en todo caso sería apertura comercial, que Europa siga fabricando los coches de combustión, que China produzca los coches eléctricos y que los consumidores elijan, decidan cuáles son los que le compensan. Pero lo que no tiene sentido es pretender una cosa y luego hacer la contraria. Desde luego. De todas maneras, en esto de los coches eléctricos chinos y de los aranceles que se querían poner, existe otra derivada, que es, oiga usted, dice usted que el gobierno chino está subvencionando a los fabricantes de coches eléctricos chinos. Usted no está subvencionando a los fabricantes de coches eléctricos en Europa, o sí, que ahí está el Plan MOVES, donde podríamos entrar si quieres, pero lo que sí que está haciendo es gravándoles con unos impuestos espectaculares, porque al final son empresas intensivas en consumo energético y todos sabemos los impuestos que vienen alrededor del consumo energético, los derechos de emisión, los impuestos verdes y un larguísimo etcétera. A lo mejor habría que reclamar, pero esto es un reclamo que yo no escucho en la industria, Ignacio. Oiga usted, pues levante usted la bota a sus propios productores, no les imponga unos sistemas de producción que a lo mejor, para los que no están preparados, como tú decías, oye, siguen siendo especialistas en coches de combustión, que hagan coches de combustión, que quieren transicionar hacia el eléctrico, que lo haga el que quiera con sus propios recursos, pero usted no les obligue a transitar por ese camino y menos les obligue poniéndole lastres en las piernas y metiéndole, digamos, plomo en los zapatos para que encima corran más lento, porque al final los impuestos es lo que hacen, ¿no? Sí, al final lo que se consigue es que el coche al final termine siendo caro, sea eléctrico o de combustión. Y eso hace, bueno, al final lo que consigues es que Europa, en pocas palabras, se empobrezca. Es decir, tienes menos renta disponible para otras cosas, tienes que gastar más dinero en coches, la producción de coches se encarece, sean chinos o sean europeos, y entonces al final lo que consigues es que al ciudadano de a pie tener un coche le suponga un problema que antes no tenía, que es, y lo estamos viendo, ahora mismo pues comprarse un coche es mucho más caro que hace 5 años, pero el salto ha sido enorme y eso es un síntoma del empobrecimiento que está padeciendo Europa
y lo estamos viendo pues con el caso de Alemania, que es pues un país que estaba muy concentrado en la industria automovilística y que eran muy buenos haciendo eso, y que ellos mismos se están poniendo las trabas que impiden la propia prosperidad y lo que siempre ha sido en las últimas décadas la prosperidad y el motor de prosperidad de Europa, que era Alemania. Porque hablábamos de las subvenciones, otro de los problemas que tenemos en nuestra industria, aunque no lo queramos ver, son las propias subvenciones a la compra de coche, tanto eléctrico como no eléctrico. Se está diciendo, y lo podemos ver publicado en estos días en la prensa especializada, que las ventas de coches eléctricos se han gripado después de que en enero no saliera esa parte del MOVES 4 en este caso, para que se incentivara la compra de coche eléctrico por parte del gran público. Los concesionarios, las casas, los fabricantes de coches estaban pidiendo a gritos que se pusiera en marcha de nuevo este plan para poder seducir al cliente a la hora de comprar con esas subvenciones, hay que decir, muy generosas precisamente al coche eléctrico. Lo que muchas veces se nos escapa, y esto es el gran problema de las subvenciones, hablabas antes de Haslitz, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve en este caso es que tú, es verdad que al cabo de un año o dos, si has solicitado la subvención, te llega. Luego la tienes que tributar por IRPF, que no se le olvida a nadie, pero la subvención te llega. Lo que no se ve es qué pasaría en caso de que no existiera la subvención. Porque, fíjate, quiero pensar que a lo mejor el precio de los coches empezaría a caer de una manera notable. Bueno, es que al final la subvención es para dirigir la producción hacia donde no está yendo de forma natural. Y eso al final te lleva a producir coches o producir cualquier tipo de bien o servicio de una forma más ineficiente, y para que los consumidores sigan consumiéndolo, porque los costes de forma natural serían más altos, se le da una subvención para que lo puedan consumir, o una subvención a los productores para que les sea más barato fabricarlo. Al final esa subvención la tiene que pagar alguien, es decir, no es un regalo de los productores de automóviles ni es maná que ha caído del cielo, sino que es el subsidio ese lo tiene que pagar alguien. Entonces, en términos agregados de toda la economía, lo que haces es cambiar una forma de producción más eficiente por otra más ineficiente y luego redistribuir los costes mediante las subvenciones y los impuestos, pero al final, en conjunto, el país lo termina pagando. Desde luego que sí. Ignacio, vamos a saludar al teléfono a Enrique Navarro, analista internacional, amigo de este programa. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luces. Estamos hablando de aranceles, estamos hablando de Estados Unidos y de cómo puede quedar la industria española y también la europea si finalmente estas amenazas se concretan en el mes de abril y empiezan a llegar esos aranceles. En primer lugar, a los productos, digamos, más importantes para el comercio en Europa. Hablaban de los aranceles al acero, hablaban de los aranceles a los productos farmacéuticos, que son quizá dos de las vías de comercio con Estados Unidos más importantes para el viejo continente. En primer lugar, ¿crees que se van a terminar concretando? Y en segundo lugar, ¿qué efecto puede tener? Bueno, después de ver cómo Trump va y viene con las decisiones, no podría asegurar, uno, de que vaya a haber aranceles, y dos, de que estos vayan a ser muy extendidos o poco extendidos, ¿no? Yo creo que hay que esperar al final. Me da la impresión de que en el Departamento de Comercio americano están haciendo un estudio más de detalle de los impactos, etcétera. Pero bueno, suponiendo que al final, más allá de los que ya se han anunciado al acero, que obviamente nos toca muy directamente porque exportamos una cantidad, diríamos, relativamente relevante, alrededor de unos 500 millones de euros al año a Estados Unidos, pues obviamente puede afectar de alguna manera, ¿no? Si hablamos de uno generalizado, pues obviamente pues también nos afectaría, puesto que exportamos pues del orden de los 22.000, 23.000 millones, ¿no? Pero bueno, esto de los aranceles hay que verlo en perspectiva, ¿no? Porque obviamente hay sectores, como señalabas, que de alguna forma, si se le aplican aranceles, por ejemplo, hablabas del sector farmacéutico, ¿no? España exporta mucho de productos a las farmacéuticas americanas, ¿no? Y tampoco tienen muchos sitios donde restaurar una cadena de suministro, con lo cual es muy posible que haya sectores en los que la elasticidad de la demanda sea pequeña, aunque haya un incremento de aranceles, ¿no? Precisamente por la falta de fuentes alternativas de suministro a corto plazo, ¿no? Si hablamos también de
productos semifacturados que van con destino a la industria americana, también es posible que sea difícil que puedan encontrar sustitutivos y que al final, digamos, todo esto impacte más en la inflación americana que en nuestras exportaciones, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también cómo influyen los aranceles en la evolución del dólar, ¿no? Porque obviamente si el dólar como moneda de refugio se fortalece, pues a Estados Unidos le saldrá, diríamos, más barato absorber sus propios aranceles y su propia inflación, y sin embargo pues no afectaría tanto a las exportaciones, con lo cual como ves hay muchas variables que hay que considerar antes de determinar que esto vaya a producir un impacto directo y proporcional en nuestras exportaciones al valor de los aranceles, ¿no? ¿No contemplas entonces en ningún caso que estas amenazas se concreten finalmente en que Europa decida suavizar siquiera los aranceles, tanto los explícitos como los ocultos, que mantiene dentro de su propio comercio? Yo creo que efectivamente Trump en el fondo lo que está buscando no es dañar a todo el mundo, sino un trato más equitativo y es cierto, aranceles existen, a ver si es que ahora va a parecer que es que no existen y que Europa no aplica aranceles a sus importaciones. Yo creo que eso es parte de la negociación que estamos viendo. Yo creo que Trump sabe utilizar bien la amenaza y yo creo que también a nivel de la Unión Europea se están analizando estudios precisamente para ver cómo se pueden anular y qué impacto tendrían en nuestras importaciones algunos aranceles, como bien señalabas, algunos son ocultos, vía ayudas, etcétera, que también no deja de ser una forma de obstaculizar el comercio. Entonces yo creo que, si me preguntas, yo creo que vamos a ver quizás aranceles más como una penalidad si no se alcanzan los objetivos, diríamos, de un comercio más justo entre las dos partes, pero no descarto que al final no vaya a haber esos aranceles, por lo menos de forma general. Una cosa que llama la atención cuando, o digamos que hace que sea más difícil esa reducción de los aranceles ocultos que decíamos antes. Por ejemplo, Donald Trump mencionó varias veces el IVA que tiene pues en Europa los productos, aunque el IVA aplica tanto a los nacionales como a los importados, pero uno de los problemas del IVA europeo, que en algunos países está el 25%, otros, bueno, en general son IVAs mucho más altos que los que tiene Estados Unidos, que aunque van por estados, pues puedes encontrar IVAs del 7%, del 4%, cosas así. Pero, claro, Europa está embarcada en un proyecto político de creación de un estado de bienestar enorme y muy caro de mantener, y entonces yo veo difícil que pues Europa sea capaz, por ejemplo, de reducir el IVA, si no es subiendo mucho otros impuestos, que lo dudo, ¿no? Porque el IVA es un arma de recaudación enorme en Europa. Entonces, tú, Enrique, ¿cómo verías o qué visos de que se pueda hacer algo desde la Unión Europea para la reducción de este tipo de aranceles ocultos, IVA, regulaciones? Bueno, sí, vamos a distinguir porque efectivamente hay dos cuestiones diferentes que mencionas y las dos son relevantes. Vamos a ver. Cuando hablamos de aranceles, en el fondo hablamos de discriminar, ¿no? Lo que estamos dando es discriminar o dando preferencia a unos sobre otros, ¿no? El IVA no discrimina. El IVA es el mismo para los nacionales que para los extranjeros. Obviamente, no se produce ese efecto distorsionador. Yo creo que más bien Trump lo que está queriendo es meter el dedo en el ojo del estado de bienestar, ¿no? En el sentido de decir, vosotros aplicáis unos IVA para tener unas recaudaciones que nosotros no hacemos porque queréis mantener un nivel distinto de gasto público, ¿no? Por señalarlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, esto del gasto público también es muy relativo, ¿no? Porque, diríamos, hay servicios públicos, por llamarlo así, generales, que en Estados Unidos se pagan de forma privada, como es la sanidad, por ejemplo, como son las pensiones, que si sumáramos el gasto en sanidad, en pensiones y del Estado público y privado en Estados Unidos es mayor que en Europa, ¿no? Con lo cual también eso por un lado, ¿no? Pero yo creo que eso tiene poco recorrido. Lo de las regulaciones sí me parece más importante, ¿no? Porque obviamente
cuando vienes de un país donde hay menos regulaciones, el coste para esas empresas de entrar en mercados regulados es mucho más alto, porque hay unos costes, digamos, de transacción, hay unos costes de adaptación que hace que una empresa que viene de un mercado menos regulado sea menos competitiva para ese mercado, ¿no? Y yo sí creo que ahí también debería producirse una mayor armonización, y creo que ese también va a ser un elemento de negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo creo que el tema de aranceles europeos y el tema de regulaciones sí que van a estar sobre la mesa. Yo creo que el tema del IVA forma parte más un poco del mecanismo de presión, porque, como señaló, no discrimina a nadie. No hay un IVA para productos americanos que no aplique para productos chinos, ¿no? Con lo cual, digamos, eso me parece más un poco de retórica, ¿no? Enrique, en un momento en el que nos encontramos también, digamos, otra falla abierta por el presidente norteamericano, que ha sido esas tensiones con Ucrania, con la intención de se supone, acabar con el conflicto, pero que está avivando, digamos, o envalentonando al tirano ruso. Me imagino que esto afectará también en buena parte a un mercado que también conoces muy bien, como es el del mercado de la defensa. ¿Estás viendo movimientos interesantes? ¿Estás viendo que esta política arancelaria está también afectando a este mercado, a este negocio? Bueno, vamos a ver, yo creo que primero no veo aranceles a las exportaciones e importaciones de material militar, porque esto ya sería llevar muy lejos este tipo de guerra, ¿no? Pero fíjate que Trump es impredecible y al final negocia varias bandas a la vez y nunca sabes al final a dónde quiere llegar, ¿no? Pues, pero lo que está claro es una cosa: Trump ha anunciado claramente una reducción del presupuesto de defensa, y las industrias de defensa no están contentas con Trump, por lo menos las norteamericanas. Las europeas están y mucho, ¿no? Y eso también va a generar, diríamos, una nueva tensión, que es que cuando Europa gaste más en su defensa, entonces los americanos dirán que por qué no compran más en Estados Unidos, ¿no? Y esto va a ser otra batalla por este reparto del mercado, ¿no? Pero todo forma parte de alguna forma de una estrategia de mejorar su posición competitiva, ¿no? Porque lo de Ucrania es una cosa un poco inexplicable, porque se sienta a hablar de un acuerdo para que le devuelvan el dinero vía explotación, y al final firma un acuerdo por el cual el dinero de la explotación se va a quedar en Ucrania, ¿no? Y a su vez se ha sentado con Putin y no se entiende muy bien qué negociación va a hacer con Putin, cuando lo que está haciendo es asegurar que Ucrania va a tener apoyo financiero americano y presencia americana, con lo cual es un poco batiburrillo que hay que ir esperando y ir despejando incógnitas para saber en qué acaba cada historia con Trump, porque sinceramente puede parecer que va hacia el norte y está yendo hacia el sur, ¿no? Y esto nos desconcierta un poco a todos. Pues Enrique, esperemos que podamos seguir esto sin demasiados sobresaltos durante los próximos meses, y aquí contaremos contigo, desde luego, para echar un vistazo a cómo se están desarrollando los acontecimientos. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues el análisis de Enrique Navarro sobre un asunto, la verdad, que muy importante y que no podemos perder de vista, y es cómo van a ir afectando esta política arancelaria que Donald Trump, parece que nos miramos mucho el ombligo, Ignacio, en Europa, cuando se trata de una problemática que va a afectar al resto del mundo. Hemos visto amenazas arancelarias a Canadá, a Colombia. Es enseguida el recurso rápido del pistolero Trump, ¿no? Bueno, y es que le ha dado unos resultados a corto plazo al menos bastante buenos, y eso fue, bueno, por ejemplo, cuando anunció los aranceles a México y a Canadá, llegó en menos de un día a acuerdos con ellos de lo que a él realmente le interesaba, que era el control de las fronteras, que ellos mismos controlen las fronteras, tanto de inmigración ilegal como de entrada de drogas. Entonces, sí que es un pistolero rápido, pero sabe lo que hace. Él es un negociador pues muy experimentado. Su famoso libro The Art of the Deal, que le hizo tan famoso en los 80, explicaba cómo negociaba él
Al principio pues eran los proyectos inmobiliarios en los que él estaba embarcado, y ahora lo que tiene entre manos pues es el gobierno del país de la mayor potencia del mundo y que más influencia tiene en la geopolítica. Y esa capacidad de negociación, que a veces desde fuera pues nos puede parecer muy agresiva, pero es que él, egoístamente desde su punto de vista, es lo que tiene que hacer. Él está jugando a varias partidas de ajedrez al mismo tiempo. Está jugando la partida de ajedrez del gas natural, que quiere que Europa le importe a Estados Unidos en lugar de Rusia, que es lo que venía haciendo. Tiene intereses en Ucrania, por minerales que tiene Ucrania, por el valor que puede tener la reconstrucción de Ucrania también para las compañías norteamericanas, y tiene todo el sector de la defensa, que en el fondo, aunque Trump reduzca presupuesto de defensa por sus aportaciones a la OTAN y exija que Europa lo incremente, y aunque eso implica que las compañías europeas de defensa se ven pues beneficiadas, pero también implicará que Europa le va a tener que importar a Estados Unidos mucho material militar, y eso es pues una cosa clave que tiene en la cabeza, porque además no se ha llevado nunca del todo bien, siendo un presidente estadounidense que siempre tiene una influencia brutal sobre el lobby del armamento estadounidense. Siempre ha sido pues el presidente que menos le ha bailado el agua a la industria armamentística, y en este caso pues tiene una oportunidad de que sean los propios europeos los que compren la defensa que en realidad la defensa de Europa, ¿no? Porque estamos nosotros en contacto con Rusia más que Estados Unidos, que está muy lejos, pero que se lo compren en la medida de lo posible a compañías norteamericanas. Bueno, pues veremos. Lo que pasa es que el gas que viene de Estados Unidos es mucho más caro que el que venía de Rusia, y por eso seguimos comprándole gas a Rusia, aunque alguna gente no lo sepa. España todavía le compra, no sé si el segundo o el tercer proveedor ahora mismo sigue siendo Rusia. Sí, yo digo, desde el punto de vista estadounidense, lo que hace Trump tiene sentido. Ahora, desde el punto de vista europeo, hay muchas cosas que no son correctas. Para empezar, darle esa victoria moral a Putin, o una victoria parcial a Putin. Ha sido cargarse, Ignacio, lo que ha sido la tradición de defensa de Occidente y de las libertades, que ha convertido tradicionalmente al presidente de los Estados Unidos en el presidente del mundo libre. Es que así nos hemos referido al presidente de Estados Unidos durante muchísimos años. Ahí está toda la tradición de Reagan, toda ese triunvirato tan bueno que fue el de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II en el peor momento del telón de acero, para cómo empujaron para que el mismo pueblo alemán, en este caso, derribara aquel terrible muro y se abriera un poco el mundo, y finalmente el telón de acero se convirtiera en historia del pasado. Pero claro, es que esa tradición se la ha cargado de un plumazo, en 3 declaraciones de 3 días. Que si escuchamos a los grandes defensores de Trump, no, es que esto forma parte de una negociación, me da igual, ya te lo has cargado. O sea, ya no puedes seguir siendo el líder del mundo libre. No, efectivamente, al final, pues concederle, digamos que es como una negociación de iguales, el agresor que el agredido, pues eso pues lo hemos vivido en España también con la ETA. Tú no puedes plantear una negociación de iguales cuando uno es el agresor y otro es el agredido. Y eso Europa también tiene. Es que Europa no solo tiene que seguir defendiendo los valores pues de la paz, de la no agresión, sino que también tiene unos intereses que le interesa llevarse bien con Rusia, con una Rusia que no sea tu enemiga, sino que sea una Rusia con la que colaboras y con la que estás integrada en tus líneas de producción, y la energía rusa pues ha sido durante décadas, y lo debería de seguir siendo, pues una fuente de riqueza y de prosperidad también para Europa, porque son las importaciones de gas siempre a través de gasoductos siempre son mucho más baratas y más eficientes que a través de barcos. Desde luego. Hombre, también ayudaría un poco, Ignacio, que en Europa no quisiéramos pegarnos de nuevo tiros en el pie y permitiéramos la exploración, por ejemplo en España, de el shale gas, el shale oil. Recuerdo una historia de hace ya unos años de una empresa norteamericana que vio mucho potencial en unas determinadas minas en Asturias para, a través del fracking, extraer gas de la roca asturiana, y cansados de esperar permisos que nunca llegaban, terminaron marchándose de España. Menos mal que se fueron, porque lo que continuó aquello fue la prohibición directamente de exploración, ¿no? Sí, bueno, en España somos especialistas en desaprovechar oportunidades de enriquecimiento del país y de prosperidad para los españoles,
por motivos ideológicos o no se sabe muy bien con qué motivos. Lo hemos visto, bueno, con el propio asunto del gas es un ejemplo claro. Siempre es mejor comprarlo por gasoductos que por barco, pero también lo hemos visto en España con la energía nuclear, una fuente de energía económica de las últimas décadas ha sido la nuclear, y ahora estamos desmantelándolas. Y en el momento dado pues nos plantearemos qué es lo que ha ocurrido para que ahora tengamos energía más cara, producción más cara, que seamos más ineficientes y nos desintegremos. Y que no exista ni siquiera la garantía de suministro, que es otro de los grandes problemas que entonces tener. Pues sí, somos especialistas en desaprovechar las oportunidades y las riquezas que tenemos en nuestro país y en Europa también en general, pues en las riquezas que tenemos propias de nuestro continente, y renunciar, por ejemplo, a extraer shale gas en España y luego comprárselo a Estados Unidos, que lo extrae mediante shale gas, pues no tiene mucho sentido. Para terminar, y nos estamos quedando ya sin tiempo, Ignacio, el gobierno estará muy contento de todo lo que pase porque considerará que España llega al reto que sea en la mejor de las condiciones, porque la economía española va como un cohete, pero realmente no es así. ¿Cómo está España preparada ahora mismo para una guerra arancelaria como la que pues se cierne ahora mismo la amenaza sobre Europa? Bueno, pues malamente, porque en España no se prima políticamente la eficiencia y que seamos pues una economía lo más competitiva posible y que los españoles pues sean lo más próspero posible, sino que todo gira en torno al electoralismo y el titular del día siguiente, aunque a largo plazo pues sea un desastre económico. Entonces, nosotros tenemos exportaciones a Estados Unidos que se pueden ver perjudicadas con la guerra comercial, tenemos exportaciones a muchos otros lugares del mundo, y lo suyo es promoverlas, y promoverlas también mediante un trabajo interno de ser lo más eficientes posibles, eliminar trabas, eliminar impuestos, tratar de tener una economía que produzca de la forma más eficiente posible en aquellos ámbitos en los que somos los mejores, que hay bastantes. Y de esa forma pues estaremos cada vez más integrados en el comercio internacional y estaremos mejor preparados también para afrontar una guerra arancelaria, o en caso de que no exista y que al final pues haya aranceles más bajos y que el mundo vaya hacia un mundo más integrado, pues también estaremos en mejor posición para ser más prósperos de esa manera. Lo que está claro es que con la productividad en caída libre, un mercado laboral absolutamente ineficiente y precario, no parece que estemos muy bien posicionados para poder pelear contra otros que sí que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Véase Irlanda, uno de los países que sí puede presumir de poder plantar cara comercialmente a quien haga falta. Ignacio Moncada, muchas gracias como siempre por estar aquí. Además hoy largo y tendido, hemos tenido mucho tiempo para poder hablar. Te agradezco tu análisis y te espero muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, les digo que nos vamos ahora al boletín de la 1. Vamos a escuchar a los servicios informativos de radio contándonos todo lo que ha sucedido hasta ahora. Mucha atención a todo lo que está pasando en Prisa, ahora les contaremos. Y volvemos aquí a la 1:05 con Ánimo de Lucro y con Emérito Quintana. Vamos a analizar a ver qué empresas le están gustando a Emérito ahora mismo. Seguimos Con Ánimo de Lucro y en el día de hoy, pues por el tema que estábamos tratando, la profundidad que queríamos darle, nos hemos extendido hasta la 1, hasta el boletín informativo, así que es ahora cuando tenemos que, Amalio, abrir la sección de bolsa. Bueno, y hasta ahora, cuando son la 1:05, las 12:05 en Canarias, puedo contarles que nuestro selectivo IBEX 35, que abría la sesión en el día de hoy con ganancias, superando los 13.200 puntos. Bueno, pues en este momento vamos a ver si soy capaz de abrir las aplicaciones en tiempo real de la bolsa. Pues seguramente seguramente no, se les voy a decir a ustedes el dato correcto. Está por encima de los 3.260 puntos, 13.264 puntos para un IBEX 35 que brilla con un avance del 1,12%.
4,86% entre las principales acciones ahora mismo en nuestro mercado. ArcelorMittal con un 4,86%, Celnex con un 3,99% y Acciona Energía con un 2,55%. Algunos de los analistas con los que hablamos nos advertían de que esos buenos resultados de ArcelorMittal en parte también tienen que ver con el hecho de que al tener planta en Estados Unidos estarían mucho mejor preparados para esa guerra arancelaria a la que tanta atención están dedicando precisamente los inversores en estos momentos. Pero en el día de hoy es uno de esos días que a mí me gusta celebrar especialmente porque cuento con Emérito Quintana. Emérito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gusta mucho poder hablar contigo. Vamos a recordarle a nuestro público, a nuestra audiencia, tanto a los que nos escuchas como a los que nos ven a través de YouTube, que eres asesor del Fondo Patrimonio Global y que además, Numantia Patrimonio Global, y que además, bueno, pues a nosotros lo que nos gusta contigo, Emérito, es poder echar un vistazo ya no a lo que está pasando en los mercados. Si quieres, ahora me das tu opinión respecto a cómo puede afectar estos amenazas arancelarias en el mercado de valores, sino tanto, no nos gusta tanto por eso, sino como nos analizas tú las empresas y nos cuentas qué estás viendo en qué empresas y nos desarrollas un poco algunas de esas tesis. Pero para empezar, esto que te comentaba, Emérito, ¿cómo ves tú que puede afectar estas amenazas de Trump en cuanto al negocio, en cuanto a los aranceles a la Unión Europea? Bueno, yo he visto que su última propuesta tiene bastante sentido porque se basa en la reciprocidad. Es decir, si tú me pones aranceles, yo te los pongo, y si tú quieres que yo te los quite, pues quítalos tú, para mí, y ya está. De hecho, creo que Javier Milei en su último discurso dijo que iban a ser el primer país que iban a aceptar esa propuesta y que iban a hacer un acuerdo de aranceles cero de Estados Unidos a Argentina y de Argentina a Estados Unidos 0%. Así que en ese sentido no es que Trump quiera aranceles, sino que quiere que sea recíproco. Que no quieres aranceles, quítalos tú, vale también para Europa. Y es muy interesante porque también incluyó el tema del IVA. Si tú tienes un IVA más alto, pues también perjudica y los subsidios. Si tú estás subsidiando una industria para que el precio sea artificialmente bajo, pues también lo tengo en cuenta. Así que para Trump lo ideal no serían los aranceles, sino que si uno sigue su acuerdo de reciprocidad, lo que te está forzando es a quitar aranceles, a bajar el IVA y a quitar subsidios. Así que si Europa quiere un trato de libre comercio con bajos aranceles con Estados Unidos, solo tiene que hacer eso. Correcto. Lo que pasa es que me parece a mí que esos otros aranceles vía impuestos los veo más complicados, como nos decía Enrique Navarro, que finalmente los vayan a quitar, aunque sería lo deseable. Emérito, Sí. ¿qué empresas tienes ahora mismo en el radar y por qué? Bueno, hace un día o dos compartía un tuit donde explicaba las últimas compras que habíamos hecho en Numantia. Fueron 4 o 5 millones en Brookfield, en GXO Logistics, en FRP Holdings, en Howard Hughes y en Georgia Capital y en Secure Waste. Pero bueno, son empresas, eran 5 empresas y 4 de ellas están recomprando acciones. La principal posición ahora del fondo es Brookfield, que Sí. es la principal posición desde el principio del fondo, en 2017. Algunos meses ha estado la segunda, siempre ha estado la primera o la segunda. Ahora es la primera posición, un 8,5% del fondo. O sea que ya ha estado muchísimos años con nosotros y espero que esté muchos más. Yo recuerdo analizarla en 2016 y muchas cosas de las que analicé sobre el futuro de las infraestructuras en el mundo, la necesidad de inversión, el envejecimiento, el endeudamiento de los estados, todo eso vale ahora, sigue siendo relevante. Y Brookfield, en la reunión de Numantia de 2023, le dediqué unos 20-25 minutos porque estaba ridículamente barata a explicar algunas cosas. Creo que estaba en 58.000 millones, ahora son 94.000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York, pero sigue estando infravalorada. Brookfield es una empresa que es una gestora de activos alternativos, pues de infraestructuras, de presas hidroeléctricas, de inmuebles, y tiene de todo. Puede ser un poco complicada porque hay muchas filiales separadas, pero que cotizan y cada vez es más transparente. Nosotros somos inversores de la empresa matriz, que es a donde llegan todas las comisiones y todos los dividendos de las filiales. Y bueno, puede que sea un poco lío de analizar, pero
si uno ve los ingresos recurrentes que están consiguiendo por comisiones de fondos que algunos son perpetuos, algunos son a 10, 12 años, o sea que son comisiones con mucha visibilidad, pues están ganando ya casi 6.000 millones al año. Y luego hay una pequeña joya no tan oculta que llaman ellos, que son las comisiones de éxito sin cobrar, porque ellos también reciben comisiones de éxito si consiguen rentabilidad, pero cuando el fondo cierra. Además cobran los últimos, después de que cobren todos los partícipes. Y esas comisiones no se han cobrado, pero están ahí, son reales y se acabarán cobrando. Y eso también es muchísimo dinero, tiene un valor presente de 30.000 millones, o sea que es un tercio de la capitalización y los inversores no se suelen fijar en eso. O sea, en resumen, es una empresa que fácilmente la puedes valorar en $100 por acción, está a 58, y donde no es difícil sacar un 15% anual compuesto a largo plazo, que no lo consigues casi en ningún sitio. Y como tenemos mucha convicción y lo tengo muy claro y está infravalorada, pues por eso es la primera del fondo. Además, una curiosidad. Y habéis aumentado la posición ahora, ¿no? Por lo que decías. Sí, era un 8, pues un 8,5. Es que tampoco me gusta acercarlo al 10%, porque en cuanto toca al 10% del fondo tienes que empezar a ajustarlo. Entonces suele estar, la primera posición suele ser un 8, un 8,5. Si lo tienes al 9,5 tienes que andar haciendo muchas operaciones. Correcto. Pero durante 2024 la empresa recompró $1.000 millones de acciones propias, así que hemos aumentado nuestro porcentaje del pastel de la empresa en un 1,5% sin invertir nada más. Eso siempre está muy bien. Bueno, y claro, Brookfield, lleváis desde 2000, dices que la analizaste en 2016 y sigues considerando que tiene potencial y te está dando unos rendimientos de momento del 15%, sigues sacándole. Sí, es que fíjate, cuando tienes unos directivos muy muy buenos que saben lo que hacen, la valoración es importante, pero secundaria, porque ellos aprovechan todas las situaciones. Si tienes unos directivos buenos, cada situación es una oportunidad. Se van a aprovechar de que la acción esté infravalorada como ahora para recomprar acciones, de que su acción o ciertas filiales estén caras para ampliar capital o usarlo como moneda de cambio en adquisiciones o en diferentes operaciones. Se van a aprovechar de recesiones, se van a aprovechar de momentos de euforia para vender y monetizar activos. En cualquier escenario van a sacar provecho. Entonces solo hay que vigilarlos, pero dejarse llevar por ellos porque son los mejores. ¿Y cuál es la otra posición que más habéis, en la que más te has fijado ahora en esta última compra? Bueno, hay una muy interesante que tenemos en el fondo, que también he hablado de ella en las últimas reuniones, que se llama Sanjou Company. En un evento reciente también la mencioné, que tiene terrenos en el noroeste de Florida. No es donde más le pegan los huracanes, por suerte, pero de vez en cuando pasa alguno. Y es una empresa curiosa porque tiene, en hectáreas, son unas 68.000 hectáreas en la costa. 168.000 acres son unas 68.000 hectáreas. Y a lo que se dedica es a construir, a ir desarrollando sus terrenos. Tiene tantos terrenos que tiene pues como para hacer 2.000 casas durante 100 años. 2.000 casas al año durante 100 años. Y bueno, cada vez va habiendo más ingresos recurrentes, pues que van haciendo temas comerciales, u hospitales, o clubs deportivos, hoteles, y luego está pues el resto de los terrenos. Y cada vez hay más gente yendo a esa zona. Muchos refugiados fiscales de otros estados americanos, pero yo suelo seguir las estadísticas del aeropuerto más cercano, y se han triplicado en los últimos años. Cada vez hay más tráfico de gente y va la gente para allá. Entonces es una de las pocas zonas de Florida que tienes terrenos sin desarrollar cerca de la costa. Y antes la gente, los inversores, se pensaban que eso era pues como un pantano que no servía para nada, pero ahora se han dado cuenta de lo valiosa que es esa tierra y la estás comprando a precios ridículos, que es una buena protección contra la inflación, porque si van subiendo los precios de los terrenos y tú estás comprando algo por menos de lo que vale, pues es como si multiplicases tu rentabilidad sin tener que endeudarte, ¿no? Bueno, es una oportunidad extraordinaria. Fíjate, ¿no? Unas tierras
en la que me imagino que muchos suscriptores dirían, no, aquí solamente hay cocodrilos y serpientes, ¿no? Claro, si tú haces la cuenta de lo que valen los activos que ya están produciendo y dices, vale, ¿por cuánto estoy comprando los terrenos que están sin desarrollar? Pues a mí me salen 10.000 euros la hectárea, que son pues una parcela de 4.000 metros cuadrados, 10.000 euros. Fíjate. Es verdad que los que sean los terrenos más interiores, pues valen poco. Igual valen 40, 50, 80.000 euros cada uno. Pero hay zonas cerca de la costa, cerca de las carreteras, que valen 1.000.000 la parcela de 4.000 metros cuadrados. Vamos, que es ridículo al precio al que estás comprando los terrenos. Bueno, pues vamos Y a a... veces yo les criticaba. Sí. Perdona. No, Ya no tenemos tiempo. nos quedamos sin tiempo, pero nos la guardamos si quieres para la próxima vez, la desarrollamos más. De momento me quedo con la idea de desarrollos ahí en la zona florida para refugiados fiscales, que es una idea que me gusta mucho. La desarrollamos para la próxima ocasión. Muchas gracias, Emérito. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Recta final del programa de hoy, como todos los miércoles, con Antón Díaz-Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, que viene aquí a darnos herramientas para que nos movamos mejor en el mundo de la economía, tanto de la macro como de la inversión, de lo que él es especialista. Antón, anticonsejos. En el día de hoy, no sé si vamos a dar consejos, anticonsejos, o vamos a hablar de un tema que, aunque a priori lo que nos va a decir la cabeza es no y nunca, pero puede llegar a tener sentido en algunas ocasiones. Y a mí me apetece que hablemos largo y tendido sobre esto. Invertir vía crédito. Ojo, cuidado. Lo primero que yo te diría es no y nunca. Ni se te ocurre ir al banco a pedir un crédito personal para invertirlo, qué sé yo, en criptos, o invertirlo en el S&P 500 o invertirlo en cualquier otro activo. Pero... oye, que el que tenga conocimientos, vía crédito puede encontrar alternativas en los que a lo mejor le puede salir muy bien la operación. Efectivamente, hay que entender un poco los tipos de créditos o los tipos de deudas que asumes a la hora de invertir y ver cuáles tienen sentido y cuáles no, ¿no? Y aquí, dirigiéndonos a un público no profesional de la inversión, hay muchas cosas de las que hay que alejarse, ¿no? Por ejemplo, productos súper apalancados, ¿no? Que te apalancan 10, 20, 30 o 100 veces contra algún tipo de valor. Obviamente, cuando te estás apalancando tanto, una pequeña fluctuación del activo subyacente en el que inviertes borra o multiplica el pequeño patrimonio que has destinado a esa inversión. Eso es muy arriesgado porque es muy difícil controlar en el corto plazo la evolución de cualquier activo, ¿no? Entonces un titular o una reacción del mercado a cualquier dato macroeconómico pues te hace que una caída de un 2% borre el 100% de la inversión que tú has destinado, ¿no? Porque estás tan apalancado que es muy, muy arriesgado, ¿no? Si además no pasa nada, como el apalancamiento tan pronunciado tiene un coste de mantenimiento tan alto, vas perdiendo dinero muy rápido todos los días. Entonces, incluso a largo plazo no tiene sentido utilizar productos extremadamente apalancados como pueden ser los CFDs o pues en algunos casos las opciones que te apalancan muchísimo, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado. Pedir un préstamo personal para invertir a mí me parece una locura porque el coste del préstamo personal es muy elevado. Cuando hablamos de préstamos personales están te cobran un 5% por el valor del dinero, pues un 8%, un 9%, un 10% o peor. Sacar una rentabilidad neta después del gasto del préstamo y después de comisiones, inflación, impuestos, es complicadísimo. O sea, me parece que no lo deberías hacer. Dos cosas que yo sí veo favorables con un uso súper moderado. ¿Vas a decir interesantes o a estudiar? Interesantes a estudiar. Dos, los préstamos lombardos. Madre mía, aquí ya sí me has matado. Esto porque no, se ofrecen, no sé se ofrecen yo no sé lo que es un préstamo lombardo. Un préstamo lombardo es cuando te prestan dinero contra tu cartera de inversión para reinvertirlo. O sea, tú tienes una cartera, pon de 100.000 euros. Y te prestan 30.000. Y el banco te dice, yo te presto 30.000.
y lo inviertes en la Pignoran, o cartera. sea, y la garantía es la cartera. una parte proporcional de la cartera. Sí, no, la totalidad, La totalidad de la de la cartera. Claro, tú, siguiendo ese ejemplo, si tú tienes 100.000 invertidos y pides prestados 30.000 para invertirlos en eso mismo, tú tienes invertido 130.000. Para tú perder el 100% de tu patrimonio, tendría que caer tu cartera de 130.000 a 30.000. Que en el banco te dice, no, tú me debes 30.000, devuélvemelos, te quedas en cero tú. El escenario de que una cartera diversificada, a largo plazo, bien pensada, con el plan bien determinado y tal, que pase de 130 a 30, es un escenario extremo apocalíptico. Pues estamos hablando de una caída brutal, ¿sabes? De más del 60%, el 70% de la cartera, ¿no? Entonces es un escenario muy improbable que además tú puedes liquidar antes o aportar garantías adicionales, ¿no? Si incluso llegases al escenario extremo de que tu cartera solo vale 30.000 y debes 30.000 al banco, le dices, no, te mando 50.000 euros más en este fondo monetario o tal. Entonces, ese apalancamiento moderado a través de este tipo de crédito a la inversión suele ser muy barato. Solemos estar hablando de que pagas el Euribor y un diferencial pues igual del 0,5 o del 1%. Entonces, ahora mismo con el Euribor en torno al 2 y pico, pues estarías pagando un 3 y pico, que si tú estás invirtiendo a largo plazo en una cartera diversificada de acciones, deberías esperar una rentabilidad del 10%, ¿no? Más o menos. Entonces tienes una ganancia patrimonial de un apalancamiento moderado que no te pone en riesgo tu estrategia a largo plazo, ¿no? ¿Y por qué son tan baratos estos préstamos en comparativa con los personales? Porque el riesgo es muy limitado para el que te presta el dinero, porque tiene la cartera de inversión contigo, ve el valor diario de la cartera, el dinero no lo puedes sacar de ahí, obviamente, y pues, oye, si hay cualquier situación extrema siempre pueden vender la cartera y recuperar el dinero. Entonces, ese nivel de garantía, ese nivel de garantía que aportas es enorme. Justifica tener un interés del préstamo muy, muy bajo, ¿no? Eso, pues en banca privada lo hacíamos mucho, apalancamiento para la inversión, y siempre se recomienda que sea un apalancamiento moderado, ¿no? O sea, no apalanques un 100% tu cartera, sobre 100 no pidas 100, porque primero no te lo van a dar, y segundo, a poco que fluctúe a la baja te van a exigir garantías o te van a liquidar. Pero si estamos hablando de un apalancamiento del 20, el 30%, pues maximizas un poco la rentabilidad, ¿no? Pues porque el coste del préstamo es mucho más barato que la rentabilidad esperada de la cartera. Correcto. Eso por un lado. Y luego otro Esos préstamo. son los lombardos. Sí. ¿Pero se llaman así o les llamas tú así? No, son créditos lombardos. O crédito a la inversión. Ah, bien. Pero eso es. Lombardo creo que viene por el tipo de garantía de que pignoran la cuenta y no los activos. O sea, al final con un crédito lombardo tú puedes pignorar la cuenta de valores con lo que hay dentro, pero te permite mover lo que hay dentro. Entonces es muy, muy interesante. Luego míralo, crédito lombardo. Es un préstamo lombardo y cómo funciona. Bien, no, si no lo has explicado estupendamente. Vale, está en internet, para el que lo quiera buscar. Hombre, yo no dudo de tu palabra en un cantón. Bueno, y luego la otra alternativa, que a mí me parece que tiene mucho sentido, pero no es tan habitual, es invertir dinero de tu hipoteca. Y a ver, puede sonar un poco chungo. Explica esto, sí. O sea, financieramente hablando, los préstamos hipotecarios son muy baratos. O sea, al final cuando tú ves el tipo de interés... Hay gente que pasa de todo. Sí. Pero el tipo... Recuerdo Prisa que lo pasó muy mal con un paquete que tenía hipotecado y te debía, creo que era un 8%, algo así. Estuvo muy mal. Estuvo pasándolos francamente mal. Bueno, pero si hablamos por hacerlo más conservador, tu vivienda habitual. Tú tienes un préstamo y al final vives ahí, disfrutas, necesitas los seguros que compras, Pongamos etc. porque es que has tenido una suerte enorme y te cerraste al 1%. Te hipotecaste al 1 o ponte igual 2%, ¿no? Venga. Fijo. Pues tú tienes un coste de deuda de tu hipoteca de un 2%. Y por un lado tienes la revalorización del activo, ¿no? Que te has comprado, que tu casa, pues que a largo plazo pues se van revalorizando, ¿no? Pero tú imagínate que tienes la posibilidad de sacar dinero adicional al 2%, porque tu hipoteca, imagínate, solo es del 50% del valor de la casa y lo puedes subir al 80%. Tú puedes sacar dinero
de tu casa, tú sigues pagando cuotas, pagarás más cuotas más altas porque el importe que pides prestado es más alto, pero tú lo justificas con tus ingresos, pero ese dinero lo inviertes en bolsa, otra vez con tu plan diversificado, sin asumir riesgos innecesarios y tal. Conceptualmente a largo plazo, los rendimientos de la inversión deben superar los costes de la deuda, ¿no? Entonces realmente estás poniendo en un valor adicional parte de lo que se llama el equity de la casa, ¿no? La propiedad de la casa que tú tienes, porque tú eres el propietario, lo que pasa es que la tienes hipotecada y tienes un préstamo, pero ese dinero que has pedido prestado está bien invertido a largo plazo y diversificado, esa rentabilidad adicional te compensa el coste de la deuda, porque es una deuda muy, muy baja. Los riesgos, pues que no puedas hacer frente a las cuotas de la hipoteca y tengas que liquidar tu cartera de valores en un momento en el que ha caído la bolsa y tengas una pérdida patrimonial, ¿no? O sea, una minusvalía. Pero si tienes los riesgos siempre están ahí. Claro, los riesgos siempre van a estar. Entonces, el riesgo puede ser que en el corto plazo no puedas asumir las cuotas y tengas que liquidar la cartera a pérdida para repagar parte de la hipoteca y aminorar las cuotas, ¿no? Pero conceptualmente, financieramente hablando, tiene sentido, porque al final es Tiene sentido porque es una manera adicional de rentabilizar tu casa, claro, y aprovechar un crédito a un interés muy bajo. Estás pidiendo un préstamo con una garantía inmobiliaria, pero históricamente en España pues nos hemos habituado a que las garantías hipotecarias o los préstamos hipotecarios están relacionados al 100% a la adquisición de la casa, pero hay situaciones en las que tú puedes sacar esa liquidez de la casa a través de un préstamo hipotecario, y en Estados Unidos es más habitual. Aquí yo he visto algunos casos de algunos amigos que lo han hecho, que trabajan en finanzas, porque pues, conceptualmente y financieramente hablando tiene sentido. Tiene mucho sentido. Pero bueno, no quiero que ninguno de nuestros oyentes se vaya ahora al banco y pida un crédito personal para invertir. Personal jamás. En absoluto. Hipotecario, Cuidado, quizá. invertir a deuda. Pero dentro de eso existen algunas soluciones que pueden ser interesantes, al menos para estudiarlas. Antón Díaz-Túbez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más. Aquí les espero mañana, sin falta, en Con Ánimo de Lucro, a las 12. Hasta mañana, amigos.